Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro nacimiento. Vamos a empezar mirando cuáles ya hemos realizado y los vas a encontrar todos los links si no los has hecho en la descripción del video, ¿listo? Va a aparecer por aquí una lista de reproducción que creé con el nacimiento. Aquí ya tenemos a José, a María, ya tenemos a uno de los Reyes Magos, ¿cierto? Que es morenito. Ya tenemos también otro rey mago que le hicimos una coronita muy hermosa y también tenemos hoy en el canal, este tutorial va a ser de nuestro último rey mago. Miren esto cómo está quedando de hermoso. Por ahí me han preguntado el tamaño y creo que en el primer video donde hicimos a José les conté que en mi caso con el hilo macramé de 2 milímetros de gruesor y una aguja 3.5 milímetros me ha quedado de 16 centímetros los personajes. ¿Listo? En el video de José les expliqué muy bien esto. Vamos ahora a realizar, ya estamos casi que terminando nuestro nacimiento. Voy a correrlos por aquí. Porque hoy vamos a enfocarnos en este rey mago, en nuestro Melchor. Vamos a realizar a Melchor de esta manera. Yo escogí este tonito, un azul rey, pero ustedes pueden escoger el que tengan en casa. Recuerden que es muy poco material lo que gastamos. Vamos a hacerle esta misma coronita que le hicimos a nuestro otro rey mago morenito, miren. Recuerden que los tres reyes magos llevan el mismo color de cuerpo base para que haya una uniformidad. Si así lo deseas, ¿no? Lo puedes hacer del color que desees. Y vamos a hacerle el manto, la capota, la barba blanca. Entonces alista materiales. Vamos a realizar en este caso nuestro último rey mago. Ya en el otro tutorial vamos a terminar con los animalitos y nuestro bebé Jesús. ¿Listo? Entonces, sin más, arranquemos. Recuerda que debes activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los tutoriales y también ninguno de los que va a seguir después de este nacimiento, porque vamos a hacer muchos otros más amigurumis navideños. Estamos en la onda navideña, así que van a haber muchos más navideños para que realicemos y vendamos, ofrezcamos y también para decorar nuestra casa. Vamos a realizar a nuestro Melchor, muy lindo, muy precioso, con su cofrecito también, su perlita, todo muy hermoso. Entonces únete al grupo de Facebook, donde también allí en la descripción está el enlace. Allí compartimos todos los proyectos terminados con los tutoriales. Entonces ahí puedes enviarme la fotico. Entonces únete y comencemos ya este tutorial. Para comenzar nuestro rey mago Melchor vamos a realizar, como les he dicho anteriormente, las partes del cuerpo base que tenemos en nuestro tutorial de José, que por acá arriba se los voy a dejar o en la descripción del video también lo encuentran, y ya les voy a indicar cuáles partes vamos a hacer con el tutorial de José para nuestro rey mago. Este sería nuestro último personaje de nuestro nacimiento, porque en el otro tutorial vamos a terminar ya nuestro nacimiento, pero con nuestra vaquita, nuestro burrito y nuestro bebé Jesús. Entonces este va a ser el último tutorial de los personajes. ¿Listo? Después pasamos a hacer los animalitos y el bebé Jesús. Este sería nuestro tercer rey mago. Ya hemos realizado, como vimos al inicio, los demás. Vamos a hacer todas estas partes con el video de José que va a aparecer por aquí arriba. Vamos a hacer el cuerpo teniendo en cuenta el color que hemos utilizado para los demás reyes. Todos los tres reyes magos los hicimos con el mismo color de cuerpo y de mangas. Vamos en esta ocasión a hacer la cabeza y las manitos de color piel normalito, como hicimos a José y hicimos a nuestro otro rey mago. Y vamos a realizar la capota y el manto, igual como hicimos con José, la tirita de nuestro manto y la capota. En este caso yo la realicé de color azul rey. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer del color que tengan en casa o del color que más les guste. Recuerden hacerle el bordito al manto, a la capota, perdón,
del color que hicimos el cuerpo y las mangas. Ese contraste se lo hicimos a todos los 3 Reyes Magos. Entonces vamos a hacer todo esto. Y por último también vamos a tejer la barba, igual como la hemos hecho con José y los otros Reyes Magos, pero en este caso la hice de color blanco para darle un toque un poco más envejecido a nuestro tercer Rey Mago. Entonces la van a hacer de color blanquito o de color cremita que contraste con nuestra piel, que se alcance a notar, que no nos quede igual que la cabeza. Y vamos a hacer todas estas partes y vamos a volver para realizar la coronita y el cofre. Así que los espero. Vamos a comenzar con nuestra coronita. Como lo hicimos con nuestro otro Rey Mago, vamos a hacerle este mismo diseño de corona y se los voy a repetir para algunas que tenían un poquito de duda de cómo se realiza. Entonces vamos a hacerlo bien despacio porque es una puntada diferente. Vamos a dejar una hebra larguita para esconder con la aguja lanera y vamos a realizar 3 cadenetas. La primera que vamos a hacer la vamos a dejar muy suelta, no la vamos a apretar como nudo. 2 y 3. Después de realizar estas 3 cadenetas vamos a girar o a hacer un círculo y vamos a empezar a tomar solo las hebras que están aquí internamente o por fuera de las cadenas, una sola hebra. Y por esa hebra vamos a hacer el punto bajo. Vamos a hacer 1, giramos y aquí nos queda otra hebrita suelta, 2, y así vamos a ir girando en todo el trabajo. Vamos a ir trabajando tomando solo una hebra que nos queda por fuera de nuestros puntos. Al principio nos queda esa hebra de nuestras cadenas, pero luego nos va quedando esa hebra de nuestros puntos bajos. Lo estoy haciendo bien despacito. Y ahí nos va quedando como un tipo de cordón. Así. La idea es que vayamos con las manos girando este cordón y ahí vamos notando la hebra del punto de abajo que nos va quedando para poder agarrarnos de allí. Si se les dificulta mucho esta puntada, pueden realizar un tubito, solamente hacen un anillo mágico y hacen 4 o 3 puntos bajos en el anillo mágico y tejen la cantidad de rondas necesarias de esos mismos 4 puntos o 3 puntos que hicieron en el anillo mágico y las van tejiendo hasta alcanzar la medida de los 14 centímetros. Como les dije en el video anterior de otro Rey Mago, necesitamos alcanzar 14 centímetros de largo con esta tira, con este cordón, para poder hacer alrededor de nuestra cabeza como corona. Yo voy a continuar, les quiero mostrar muy despacio para que lo hagan. Voy a continuar hasta alcanzar los 14 centímetros. Pero como les digo, si se les dificulta mucho de pronto ver la hebra por donde debemos tomar el punto, entonces podemos hacerlo más fácil y hacemos un tubito, el tejido partiendo de un anillo mágico. Voy a mostrarles cómo voy, miren. Se ve un cordoncito de tres caras, 1, 2 y 3 caras, porque hicimos 3 cadenetas al inicio. Si hacemos más, pues nos queda de más caras, o si hacemos solo 2 cadenetas, pues nos queda solo de 2 caras nuestro cordón. Y vamos a hacer también el otro cordoncito ocre o dorado. Puedes utilizar el color que quieras para las coronas, puede ser amarillo, puede ser naranja. En este caso, este color es como un piel quemado
o como un amarillo bebé quemado. Es muy clarito. Ya casi estoy alcanzando los 14 centímetros. Vamos a medirlo ahorita. Voy a hacer otro poquito más y lo medimos para no pasarnos. Yo tengo aquí una regla y podemos medir. Miren, yo tengo aquí una regla que siempre está aquí en los videos, que es la que me marca la altura. Y necesitamos 14 centímetros. Voy en 10 centímetros y medio. Me falta todavía para llegar a 14 centímetros. Voy a continuar. Ya cuando tengo los 14 centímetros, lo que voy a hacer es hacer un punto deslizado en el siguiente. Donde realizaría el otro punto, allí hago un punto deslizado, una cadeneta y cortamos la hebra larga para poder coser a nuestra cabeza. ¿Qué es lo que haríamos? Y es que vamos a cerrarlo con la aguja lanera, que nos quede el círculo, y lo cosemos con puntaditas muy pequeñitas. Yo solo le hice una adelante, una atrás y en los laterales y no más, para no saturar nuestra capota. Vamos a pasar a hacer este cordoncito que también les enseñé en este tutorial. En este caso lo voy a explicar más detalladamente. Para el cordoncito vamos a tomar una hebra. En este caso yo estoy tomando un color cafecito claro, un doradito, para el cordoncito delgadito. Vamos a medir esta hebra, tiene que medir 74 centímetros. Hasta aquí me mide 74 centímetros. Aquí voy a cortar y con esta hebra de 74 centímetros de largo voy a pedirle el favor a alguien, y ustedes le van a pedir el favor a alguien que les tenga este extremo agarradito, que no lo vayan a soltar, ¿listo? Y tú bien templadito hasta el otro extremo. En el otro extremo lo deben tener bien templadito, bien estirado. Y en el otro extremo tú vas a empezar a enroscar, a enrollar, a enrollar, a enrollar. Cuando ya veas que el hilo está bien enrollado, bien templado, lo que vas a empezar a hacer, sin soltar los extremos para que no se nos desenrosque, vas a empezar a caminar y a buscar el centro de nuestro hilo, ¿listo? Pero sin soltar las puntas. Yo todavía no lo he enrollado, pero les voy a poner el ejemplo. Y cuando tengan el centro, juntan las dos puntas, los dos extremos, y como está enrolladito, esto se va a empezar a enroscar de esta forma. Yo sé que ya lo tuvieron que haber hecho con el otro rey mago. Aquí les voy a hacer el ejemplo con una puntita. No voy a enrollarlo todo, sino solo este extremo para mostrarles. Buscan el centro, juntan las puntas y esto se va a enrollar de esta forma. Lo vamos a corregir así, estirándolo, y va a quedar este cordoncito. Acá se los acerco un poco más para que lo conozcan. Queda así, dos hebras enrolladitas. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Y vamos a ponerle un nudo en los extremos para que no se nos suelte. Mira, así nos ha quedado nuestro cordoncito. Mírenlo. Ya lo doblé. Ahora voy a hacerle, nos queda así este largo. Ahora voy a hacerle el nudo aquí en el extremo para que no se nos vaya a soltar. Le hacemos un nudito y listo. Y cortamos estas hebras sobrantes. ¿Qué vamos a hacer con este cordoncito? Pues como lo hicimos en el otro rey mago, vamos a enrollar nuestro primer cordón de esta forma
¿Y cómo lo vamos a coser? Esto no es necesario que ustedes se me pongan a coser hebra por hebra este cordoncito, no es necesario. Solamente los extremos. Cuando lo juntamos, cuando hacemos el círculo con la aguja lanera, vamos a tomar y hacemos una puntadita aquí en el extremo y una puntadita en la punta del cordón con este otro extremo. Simplemente es en las puntas. Simplemente es en las puntas para que no se nos vaya pues a soltar, y lo juntamos con el otro extremo y listo. Le acomodamos un poquito el cordón y lo ponemos a la cabeza. Vamos a pasar al cofrecito. El cofrecito, igualmente como lo hicimos con los otros dos Reyes Magos, vamos a hacerlo exactamente igual. Vamos a hacer un anillo mágico. Yo lo estoy haciendo del mismo color que realizamos los demás cofres. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la siguiente ronda vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Nos van a quedar 12 puntos. Este es el último cofrecito porque pues ya es nuestro último Rey Mago. Recuerda que en el siguiente video no te lo puedes perder la próxima semana, porque en ese siguiente vamos a terminar ya nuestro nacimiento. Vamos a hacer ya lo que nos queda, que es el burrito, la vaquita y el bebé Jesús. Vamos en nuestra siguiente ronda a trabajar una ronda de punto sobre punto. No vamos a hacer aumentos ni nada. Solamente vamos a realizar los mismos 12 puntos que tenemos en esta ronda. Recuerda que estos cofrecitos los puedes rellenar también, echarle un poquitico de relleno. Vamos a girar la labor porque se nos está cerrando por el lado contrario. Entonces vamos a girarlo. Vamos a cortar la hebra interna. Y en la siguiente vamos a trabajar los mismos 12 puntos, pero tomando solo la hebra de atrás. Listo, la hebra trasera. Y trabajamos estos mismos 12 puntos, solo para que le dé un bordo a nuestro cofre, como mostrando la mitad de nuestro cofre. Tomando solo la hebra de atrás. Y para terminar vamos a hacer en la siguiente ronda disminución en todos los 12 puntos. Vamos a terminar con 6 puntos. ¿Ok? Entonces aquí en esta última ronda voy a hacer disminución en todos. Y ahí terminaríamos nuestro cofre. Recuerda que los cofres de nuestros Reyes Magos llevan una perla o una pepita de bisutería. Lo que le quieras colocar, lo que le hayas colocado a los demás cofres, para que los tres tengan uniformidad, sean igualitos. Entonces aquí voy a dejar una hebra larga para poder coser mi perlita a la parte de arriba de mi cofre, de esta manera. En el otro video les enseñé cómo colocar la perlita, ¿recuerdan? La perlita, y rellenamos y lo ubicamos en las manitas. Vamos a hacerlo y les muestro. Así hemos terminado nuestro Melchor, nuestro tercer personaje del nacimiento. Bueno, ya le colocamos la coronita, como lo hicimos con el anterior Rey Mago. La barbita blanca, la liniecita en el ojo, no la olviden para que todos los personajes tengan la misma expresión en la mirada. Nuestro cofrecito con la misma perlita que le pusimos a los otros dos. Y así hemos terminado nuestros Reyes Magos. Aquí tengo a nuestro otro Rey Mago y por aquí tengo a nuestro tercer Rey Mago. Tenemos ya los 3 Reyes Magos
terminados, listos para llevar oro, incienso y mirra. Espero que les haya gustado este tutorial más de nuestro nacimiento. Nos quedaría un tutorial más, que es el de la vaquita, el burrito y nuestro bebé Jesús. Entonces nos vemos en 8 días la próxima semana para que estemos terminando ya nuestro nacimiento. Espero las foticos que me envíes de este Rey Mago en nuestro grupo de Facebook. Aquí en la descripción encuentran el enlace, ¿listo? Para que le piques y te unas al grupo de Facebook y allí compartamos todos nuestros nacimientos tejidos. Por allá las espero. Nos vemos en el siguiente tutorial. No te lo pierdas. Activa la campanita de las notificaciones. Bye bye.